Para ver el documental completo, puede conseguir nuestro DVD de 8 programas en uno solo, por $5 estadounidenses. Para realizar su pedido, por favor consulte nuestra página web vaticanocatólico.com o simplemente haga clic al enlace en la descripción de este video, que lo llevará a una página donde se describen todos los detalles del DVD y cómo obtenerlo. Lo dicho por Nuestra Señora en la segunda parte del secreto se ha cumplido y ahora estamos viviendo el terrible castigo mencionado en la tercera parte del secreto. El tercer secreto comienza con las palabras: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Puede ser que las palabras que siguen en el tercer secreto de Fátima podrían ser algo como las siguientes: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe en un resto fiel, o quizás diga, entre los que verdaderamente son devotos a mí, o puede decir, hasta la gran apostasía. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora se apareció a 2 niños en La Salette, Francia, y dijo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La Iglesia será eclipsada. Fin de cita. El padre Herman Kramer fue un sacerdote católico que pasó 30 años estudiando y escribiendo un libro sobre el Apocalipsis. En su libro, él escribió lo siguiente acerca de la profecía de San Pablo con respecto al Anticristo sentado en el templo de Dios. Cito: San Pablo dice que el Anticristo se sentará en el templo de Dios. Este no es el antiguo templo de Jerusalén, ni un templo construido por el Anticristo, como algunos han creído, puesto que sería su propio templo. Este templo tiene que ser de la Iglesia Católica, posiblemente una de las iglesias en Jerusalén o la de San Pedro en Roma, que es la iglesia más grande de todo el mundo y es, en su sentido pleno, el templo de Dios. Fin de cita. Nótese que el padre Kramer dice que el templo de Dios se refiere probablemente a la Basílica de San Pedro en Roma. Papa Pío XI, 23 de diciembre de 1929, cito: la Basílica de San Pedro, el gran templo. Fin de cita. San Bernardo creía que el Anticristo sería un antipapa. El beato Joaquín, que murió en 1202, dijo: hacia el fin del mundo, el Anticristo derrocará al Papa y usurpará su sede. Fin de cita. Hemos visto definitivamente que las fuerzas del Anticristo gobiernan Roma en estos últimos días. Uno de los símbolos más grandes del Anticristo es la cruz invertida. El 24 de marzo de 2000, Juan Pablo II, frente a casi 100,000 personas en Israel, se sentó en una grandísima silla con una gigantesca cruz invertida. Aquí hay otra foto de Juan Pablo II cuando él era cardenal de la Iglesia del Vaticano II. Nótese de nuevo la cruz invertida, pero esta vez en sus vestiduras. En el Nuevo Testamento, la palabra Anticristo es mencionada solo 4 veces y ni una sola vez en el Apocalipsis. Ella es mencionada 2 veces en las epístolas de San Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículos 2 a 3. Cito: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del Anticristo. Fin de cita. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 22. Cito: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fin de cita. El Anticristo es definido como aquellos que niegan que Jesús sea el Mesías y aquellos que dicen que Cristo no es el único Cristo, que Él es más de una persona, o que está en todos, o que Él es todos. Pues bien, Juan Pablo II enseñó que todo hombre es Cristo, y Benedicto XVI ha enseñado en varias ocasiones que Jesús no tiene que ser visto como el Mesías profetizado. Benedicto XVI, Dios y el mundo, año 2000, edición inglesa, página 209, cito:
Por supuesto, es posible leer el Antiguo Testamento de manera que no se dirija a Cristo. Ello no apunta inequívocamente a Cristo, y si los judíos no pueden ver cumplidas en él las promesas, esto no es solo por mala voluntad de su parte, sino verdaderamente es a causa de la oscuridad de sus textos. Hay perfectamente buenas razones entonces para negar que el Antiguo Testamento se refiere a Cristo y decir, no, eso no es lo que dice. Y también hay buenas razones para referirse a él. De esto se trata la disputa entre judíos y cristianos. Fin de cita. Benedicto XVI dice que hay razones perfectamente válidas para no creer que el Antiguo Testamento se refiera a Cristo como el Mesías profetizado. Él dice que el Antiguo Testamento no indica de manera inequívoca que nuestro Señor es el Mesías. Esta es otra negación total de la fe cristiana. Lo que hace que esta apostasía sea de lo más monstruoso es el hecho de que el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que declaran que nuestro Señor es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para citar solo uno entre muchos, en Juan capítulo 5, nuestro Señor concretamente les dice a los judíos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento respecto de Él los condena a ellos. Juan 5, versículos 39, 45 a 47. Cito: Investigad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Hay otro que os acusará, Moisés, pues de mí escribió él. Fin de cita. Pero según Benedicto XVI, todas estas declaraciones bíblicas de que nuestro Señor es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo las propias palabras de nuestro Señor, posiblemente son falsas. Según Benedicto XVI, la lectura judía que nuestro Señor no es el Mesías, no es el Hijo de Dios y no fue anunciado en el Antiguo Testamento, es una lectura posible y válida. Esto es totalmente herético, apóstata y es del Anticristo. Benedicto XVI también niega a Jesucristo en su libro Milestones. Benedicto XVI, Milestones, 1988, páginas 53 a 54. Cito: Comprendo cada vez más que el judaísmo y la fe cristiana descrita en el Nuevo Testamento son dos maneras de apropiación de las Escrituras de Israel, dos maneras que, al final, se determinan por la posición que uno asume con respecto a la figura de Jesús de Nazaret. La Escritura que hoy llamamos Antiguo Testamento se abre en ambos sentidos. Fin de cita. Benedicto XVI nuevamente declara que la Escritura está abierta a sustentar la visión judía de Jesucristo, de que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Esta es precisamente la razón de por qué Benedicto XVI enseña repetidamente la herejía de que los judíos no necesitan creer en Cristo para la salvación. En 2001, Benedicto XVI escribió el prefacio de un libro llamado El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. El libro dice que la antigua alianza sigue siendo válida y que la espera judía por la venida del Mesías también sigue siendo válida. Lo interesante es que Juan Pablo II asignó a Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, como el líder de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces Ratzinger ejerció todo el poder que tuvo Juan Pablo II en su presencia. Como se detalló en nuestro DVD Se va a acabar el mundo, después de la muerte de Juan Pablo II, salió una foto de una fogata cerca del lugar natal de Juan Pablo II en Polonia, exactamente 2 años después en el día de su muerte, y Juan Pablo II se apareció sobrenaturalmente en las llamas. Esta foto estuvo por todo Internet y se creó una sensación mundial. ¿Serán estos los cumplimientos de lo que está predicho acerca de la bestia en Apocalipsis 13? Las cabezas de la bestia mencionadas en el Apocalipsis 13 pueden ser un cierto número de reclamantes al papado que gobernarán Roma en el fin del mundo y pretenderán ser la cabeza de la Iglesia Católica. En Apocalipsis 13 se habla de una cabeza de la bestia recibiendo una herida mortal, luego se recupera
y que toda la tierra adora a la bestia. Dice que esta bestia blasfemará de Dios y luego dice que otra bestia entrará a la cena como un falso líder cristiano. Dice que esta última bestia ejecutó todo el poder de la primera bestia en su presencia. Dice que esta bestia hizo que cayese fuego a la vista de los hombres y que hace una imagen de la primera bestia que recibió la herida mortal, haciendo que los moradores de la tierra adoren a esa bestia. Benedicto XVI ya ha, entre comillas, beatificado a Juan Pablo II, y ahora está muy cerca por, entre comillas, canonizarlo. Juan Pablo II, que recibió la herida mortal y se recuperó. Juan Pablo II, a quien el mundo siguió con admiración. Juan Pablo II, el que blasfemó a Dios al predicar que Él y todo el ser humano es Dios. Juan Pablo II hizo innumerables declaraciones durante su antipontificado, diciendo que todo hombre es Dios. Como lo probamos en nuestro DVD, Juan Pablo II predicó el Evangelio del Anticristo, que todo hombre es Dios. He aquí algunos ejemplos. En su primerísima homilía, el antipapa Juan Pablo II declaró que el hombre es el Cristo de Mateo 16:16. Juan Pablo II, primera homilía, marcando para siempre el comienzo de su ministerio pastoral. Domingo, 22 de octubre de 1978. Cito: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Acoged de buen grado una vez más, hoy en ese sagrado lugar, las palabras pronunciadas por Simón Pedro. En esas palabras está la fe de la Iglesia. En ellas está la nueva verdad, es más, la verdad última y definitiva sobre el hombre, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Fin de cita. En su primer discurso navideño, él declaró que la Navidad es la fiesta del hombre. Juan Pablo II, 25 de diciembre de 1978. Cito: Dirijo este mensaje a cada uno de los hombres, al hombre en su humanidad. La Navidad es la fiesta del hombre. Fin de cita. En su primerísima encíclica, Juan Pablo II proclamó que las buenas nuevas, el Evangelio y el cristianismo son el profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre. Juan Pablo II, Discurso a los misioneros de la preciosísima sangre, 14 de septiembre de 2001. Cito: El rostro del Señor resucitado, cuyas heridas brillan siempre como el sol. Queridos hermanos, esta es la verdad de lo que sois. Fin de cita. Papa San Pío X, 4 de octubre de 1903. Cito: Esta es la señal propia del Anticristo según el mismo apóstol. El hombre mismo con temeridad extrema se ha puesto en el lugar de Dios. Fin de cita. Esta es una moneda recordatoria con la imagen de Juan Pablo II emitida por el Vaticano. Nótese las 3 estrellas con 6 puntas en cada una, resultando 666. Este es un libro de ocultismo llamado El Tarot Sagrado. En la portada podemos ver que el autor utiliza 3 seises regulares y otros 3 seises invertidos. Vemos que el mismo concepto fue utilizado posiblemente por Juan Pablo II. Esta es una foto aérea del edificio administrativo de la Ciudad del Vaticano, que se encuentra directamente detrás de la Basílica de San Pedro en Roma. Podemos ver el escudo de armas de Juan Pablo II y enseguida a ella 3 seises invertidos y 3 regulares.